Episodio número 1 y al fin iniciamos aquí en este canal Entre Hermanos. Gracias a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que hizo posible este proyecto que empezó en un chimi. Y miren dónde estamos. La idea es llevar un contenido cristiano de valores, de principios para toda la familia, que el Espíritu Santo nos ayude a edificar y que ustedes también en la interacción puedan edificarnos a nosotros. Aquí este programa lo iniciamos con mi hermano Carlos Guzmán, mi hermano Alberto Martes y este servidor Ernesto Jiménez, a la orden de todos ustedes. Carlos, hermano, cuéntame qué hay. Bueno, muy un poquito nervioso por primera vez en este podcast Entre Hermanos, llevándole la luz de Cristo. Y nada, ¿qué le puedo decir? Vamos a terminar diciéndole el padrecito a este hombre. Me gusta la parsimonia con la que inicia. ¿Qué le puedo decir? Nada, y aquí estamos para servirle. No te sorprendas si ese muchacho un día de esto se para y dice, me voy atrás de él, me voy atrás de Cristo. Bueno, un placer. Mi nombre es Alberto Marte, aquí muy animado de compartir con todos ustedes en este podcast, esta nueva aventura. Para mí también esto es muy nuevo, primera vez en cámara y nada, un honor compartir cámara contigo también, con esta figura que para mí es un ejemplo en la juventud entre nosotros. Y bueno, nada, animado de estar aquí y ver que Dios nos trae, que Dios nos dispone con nosotros. Hablando de ejemplos, vamos a iniciar dando un ejemplo del camino que el Señor ha construido para nosotros, el camino de salvación. Todos sabemos que es en construcción perenne, pero se inicia de alguna manera. Y yo quiero que iniciemos cada uno de nosotros contando brevemente nuestra historia de conversión, cómo el Señor nos dio ese alón de cabellos a algunos, a otros quizás el asunto fue un poquito más dulce. Ustedes saben que se dice siempre que el Señor te llama con cierta dulzura, ¿verdad? O con alguito de dolor. Usted interprétalo de la manera que mejor le convenga, pero en mi caso, y si me permiten inicio yo contando mi historia, fue muy fuerte y fue mediante mucho dolor. Un dolor que solo tiene sentido cuando se mira hacia Dios nuestro Señor. Un dolor que a nivel material no tendría ningún significado porque fue el dolor que me produjo la partida de mi padre, la partida física, la muerte de mi padre, luego de durar 1 año combatiendo el cáncer de páncreas. Entonces, nada, yo, un tipo que siempre ha tenido cierto nivel de valores, de principios, esto me lo inculcó mi papá y mi mamá desde bien chiquitito, buena educación hogareña, a nivel secular se puede decir que es un tipo bueno, como uno se cree, ¿no? En sus propias fuerzas, un tipo bueno, que trabaja, que no le hace daño a nadie, hasta donde uno sabe, pero cuando llega este episodio en mi vida del cáncer de mi padre, mi vida cambia, la forma en que yo veía la realidad cambió completamente y empecé a buscar respuestas, de buscarle una lógica a tanto sufrimiento y tanto dolor. Repito, el mundo no me daba la respuesta, no me daba la lógica y créanme que yo he estado buscando en otros tipos de creencias, no quiero mencionar ninguna en particular para no herir sensibilidades, pero yo busqué y resulta que el Señor me encontró a mí. No fue un asunto de que ven, yo estoy aquí. Sí, el Señor siempre se la trae. ¿Verdad que sí? Uno siempre cree que lo está buscando a él. No, y Él es el que te encuentra. Elige. Los caminos del Señor son inescrutables. Y mi papá, que siempre me hablaba de Cristo, mi papá repite mucho una frase que viene del Quijote de la Mancha, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en donde se dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Mi papá repetía mucho esa frase. Y yo me agarré de esa frase y yo, bueno, pero si esto tan terrible está pasando, es la voluntad del Señor. Y a partir de ese suceso, el Señor entra en mi vida y me hace mirar hacia la iglesia católica, hacia la iglesia de Dios. Carlitos, acá, primo de mi esposa Jessica, me habla del camino neocatecumenal. Por primera vez en mi vida, yo no tenía idea qué era eso. Y cuando voy a la iglesia Jesús Maestro, por una invitación que Carlitos nos hizo tanto a mi esposa como a mí, esa primera vez que yo fui a una Eucaristía catecúmena, ese primer sábado, que coincidió con la llegada del padre Alwin, en su presentación allá en la parroquia, yo sentí que algo cambió en mi interior. Sentí que una fuerza inmesurable, inexplicable, infinita, se movió en mí y me llamó. Sentí el llamado de mi Señor Jesucristo a tomar este camino de salvación
y a entender muchas realidades que con el paso de los podcasts que iremos grabando, yo les contaré a ustedes, pero una muy, muy, muy grande, y creo que quizá para mí la más importante es que todo lo que estaba pasando era la voluntad de Dios y que el dolor en el Señor tiene un propósito. No es el fin en sí mismo, sino es parte de un camino que de yo recorrerlo me va a llevar más adelante a ver a mi Padre y a ver el rostro de mi Señor en el reino de los cielos, si así es el plan que Él tiene para mí. Y ese camino tiene un sentido y un significado que supera cualquier entendimiento humano, y es el amor que tiene Dios para con sus hijos. Es un amor que es imposible entenderlo desde el plano material. Es un amor que hay que vivirlo para ver cómo Dios actúa como el Dios vivo y real en la historia de cada uno de nosotros. Finalmente mi padre perdió la vida, era la voluntad del Señor, pasó un año de una especie de calvario que hasta cierto punto para mí sirvió de purificación y de lecciones a toda mi familia. Hubo un momento que mi papá me dijo que había recibido un mensaje de Cristo. Ya él me dijo, Cristo me dio un mensaje de que mi tiempo se terminó y que está bien que así sea. Y entendí ahí también que aunque perdí a mi padre en la tierra, en ese proceso gané a mi padre en el cielo. Y mi padre está con Dios, es la fe que poseo, pero encima de mi padre está el que todo lo creó, que me da un nivel de amor que es imposible de describir y que me ha servido de sustento en este camino en donde aparentemente todo era dolor, pero como lo voy viendo, fue el camino que abrió las puertas del cielo para mi padre y para mi familia. Que sea esa la voluntad del Señor. Me siento un poquito conmocionado, un poquito Qué conmovido, bien, qué bien. pero le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de compartir esto con ustedes brevemente y de compartirlo con mi hermano Alberto y con mi hermano Carlos. Yo quiero que Ahora me gustaría escucharte a ti, Carlos. Yo quiero que tú sepas que todo lo que Dios hace, lo hace bien en tu vida. Todo lo que Dios hace en tu vida está bien hecho. A veces renegamos de la historia de salvación de uno mismo. Dice, cónchale, por cómo mi papá se muere, cómo entro a la iglesia, pero tuvo que pasar por la voluntad de Cristo que tu papá falleciera para que tú entres a la iglesia. Para que veas, sí, son... Y algo que puede sonar como medio cliché, como que cónchale, pero no, es así. Todos los caminos, el Señor siempre escribe recto, en línea torcida. Así mismo. Exacto, entonces es algo que es muy Hay contradictorio. que vivirlo, Carlos, porque te digo algo, y sé que le puede pasar a algunos amigos que nos están viendo, algunas amigas que nos están viendo. Al final, Dios actúa en nuestra historia, Él nos habla en base a acciones. Sí, San Pablo nos enseña, la fe entra por el oír, ¿no? Hay que oír el Evangelio y la palabra de Dios, pero la manera en que el Señor actúa es tan fuerte Sí. que es imposible como hacerse el desentendido. Y se entiende cuando tú vives la acción del Señor en tu propia historia. Yo, al menos ese fue mi caso. Lo que yo he empezado a entender, la forma en que yo vivo el cristianismo, empezó en ese suceso. Sin ese suceso, yo creo que yo vería la vida de forma muy distinta. Porque Dios habla a través de los acontecimientos. Ujú, ujú. Dios tiene, no habla, no se planta, se sienta al lado tuyo y te dice, mira, yo creo que tú tienes que hacer esto, hacer lo otro. No. Él te va poniendo acontecimientos y te va guiando en la historia, porque Dios habla en la historia. Es lo mismo que que hace con el pueblo de Israel. Dios elige, como nos elige a nosotros para estar en la iglesia, Uh-huh, a un hombre que se llama Abraham. uh-huh. Y Abraham era un tipo como cualquier otro, que existió hace miles de años, muy bien, pero Abraham es un hombre que creía en el dinero, creía en las distintas cosas que se podía, creía que tenía que tener una tierra para ser feliz, creía que tenía que tener un hijo. Y nosotros todo eso tenemos ese tipo de vanidades ahora mismo, por Ujú. ejemplo. Sí. Y Abraham era un tipo común y corriente, y Dios lo eligió, como elige a cada uno. Y a través de los acontecimientos, Abraham fue entendiendo que Dios lo guiaba, porque él primero comenzó a escuchar una voz que decía, mira, deja todo esto, que yo te voy a dar lo que tú quieres en realidad. Uh-huh. Pero él tuvo que ir entendiendo eso a lo largo de un camino, que es lo que nos toca a nosotros también, porque nosotros estamos en la iglesia
y vamos y celebramos misa, vamos a Eucaristía, todo eso, pero tampoco somos lo más santo. No, estamos en un camino de conversión, que es lo que a mí más me gusta de todo esto que estamos haciendo, porque nosotros, por ejemplo, en el caso mío particular, y quizá por ahí mismo empiezo con Adelante. mi historia, a mí el Señor me llamó de una manera muy distinta, quizás que a ti, quizás que yo estaba en Belén con los pastores a los 21 años, andaba con mis hijos, digo, con mis amigos, y bueno, andaba cherchando en la calle, o sea, haciendo lo que se hace en la calle, un muchacho de 21 años. Yo iba a la zona colonial, me daba una rumba tremenda, 3 de la mañana corriendo carro público, o sea, una vida Rulay. rulay, literal, o sea, yo no hacía otra cosa. Lo mío era ir a Ocho Puertas, ir a todos esos sitios, a la ruina, a fiestecita Ey. electrónica y todo eso. O sea, el Señor me llamó de ahí, Tú eras open mind. totalmente. O sea, Duro en la ruta. todo lo que el mundo te ofrecía en ese tiempo, o sea, Sí, en verdad eso. me iba. Y ya tú sabes, mi mamá sufriendo muchísimo porque yo llegaba tardísimo andaba con mi hermano y bueno, a mí eso no me importaba porque al final yo era joven y lo que estaba viviendo la vida, pero el Señor tenía un plan conmigo y a través de un amigo que también compartía conmigo ese tipo de cosas, él había iniciado una comunidad y él, en un momento crucial nos dijo, mira, para ser amigo mío, para seguir siendo amigo mío, ya yo creo que es mejor que tú entres a la iglesia para que tú vivas lo que yo estoy viviendo. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo, yo y este tigre, que es lo que habla. Y realmente cuando yo veo lo que es, porque él me convence de una manera muy interesante, que es Dios que me convence totalmente a través de él. Me dice, mira, se hace una fiesta chulísima, se come muchísimo y la comunidad se usa muchísimo. Y yo, bueno, yo quiero estar ahí, yo quiero de eso. Y por eso, Oye, pues, ¿cómo? O sea, fue para el party que tú. yo lo que quería era comer y disfrutar porque esa es mi vida. O sea, eso es lo que yo estaba teniendo en ese momento. Y yo, bueno, me voy a la iglesia para adelante. Y de verdad que yo puedo confirmar después de todo este tiempo que comunico con mi comunidad, se goza que es el cielo en la tierra. O sea, Para que tú veas que cada persona tiene una historia de salvación distinta, totalmente distinta, porque la mía fue muy distinta a la tuya y la de Claro. Ernesto. Claro, Son, claro. son historias distintas. Yo, mi papá, primero que nada, yo entro a la iglesia a los 11 años de edad, siendo un carajito, como quien dice. Vengo de una familia humilde, mi mamá católica devota, mi papá metafísico. Imagínense ustedes esa dos vertientes, cómo se da en una familia, qué choque qué cultural. choque Sí. cultural. Y nada, entro a los 11 a la iglesia, me bautizo a los 11, mi primera comunión a los 14, a los 16 entro, hago la confirmación. Y luego poco a poco el Señor va llamándome. A los 16 años entro a una comunidad llamada Soldado de la Luz, donde nos daba una cierta catequesis, pero yo no cogía nada en serio. Yo iba a enamorarme a la iglesia. Yo iba tenía un complinche con un monaguillo, uno de los mejores amigos míos, y no hacía nada que buscarme a mí mismo. Iba, Right. y- Sí. un Sí, monaguillo, un monaguillo de la un monaguillo de la secreta, así mismo, así mismo. Bueno, ese Entonces, otro tema en el futuro. El monaguillo de la secreta. exacto. Entonces, Que creen que son ahí, santicos, que tú lo ves ahí y crees que son santicos. ahí viviendo en esta pequeña historia de salvación, buscando ese querer ser, o sea, Buscándote a ti mismo. buscándome a mí mismo, buscando relaciones, poniendo a Dios en medio queriendo poner novias como dioses, faraones. Tal vez lo que buscaba era servirte o sentirte feliz en ese Exacto, punto, porque creyendo que ahí estaba la felicidad. Exacto, porque la Mm. naturaleza del hombre es ser amado y Claro. amar. Y entonces uno quiere ese deseo de sentirse amado. Pero en la iglesia. Claro, Eh, el hombre está creado para amar. Para o sea, amar, exacto. totalmente. Claro, Exacto, fue creado por exacto. amor. Pero me llama la atención que en tu caso, porque yo te entiendo más a ti, Ujú. pero en tu caso, como buscar eso en la iglesia. Porque se supone que en la iglesia uno va a buscar otra No, cosa. no, yo no lo busqué solamente en la iglesia. Cuando yo salgo de la iglesia, que vivo una vida pagana, una vida de los placeres del mundo, dinero, lo que busca el mundo, empleo, novias, Ujú. Placeres, comodidades, placeres placeres del del mundo. Y cuando me di cuenta,
en el 2016 entro en una crisis de fe. Cuando yo veo que nada de eso me da la felicidad, ahí que el Señor hace una historia conmigo, donde mi madre se sueña con mi abuelita y le dice, por favor, ora por uno de mis hijos. Y le da un pequeño sobre en el sentido de la Virgen María, un novenario de la Virgen María. Y ahí mi madre comienza a orar y dice, yo voy a formar un ministerio. Y ahí forja el Ministerio Ángeles de María, donde yo tengo un encuentro a través de la Virgen. Nice. La Virgen me lleva a Cristo. Y ahí comienzo yo a sentir eso de ese encuentro. Comienzo a asistir más a la iglesia, comienzo a ir al Santísimo y comienzo un encuentro con Dios. Luego que encuentro ese encuentro con Dios en el 2020, me da otra crisis de fe. Porque a veces el demonio tapa los memoriales de Cristo en tu vida. El demonio te dice, ¿dónde está tu Dios? El demonio siempre se encarga de exacto. decirte que Dios no te ama. Que Dios no de te hecho, ama. eso fue lo primero que hizo en el Génesis. Él Exacto. dijo a Eva, Dios no te quiere porque no te deja comer de todos los árboles. Con Exacto. eso, ahí está el primer engaño. Y ese es el primer engaño que tenemos todos sembrados en el corazón. Siempre creemos que Dios no nos quiere, y siempre buscamos la felicidad en otras cosas. Por eso la historia de cada uno de nosotros, si ustedes se fijan, se basa en que creemos que la felicidad está en otro lado. Sí. Y lo que hemos visto aquí al final, aquí en la iglesia, hemos encontrado que Dios nos satisface, o sea, nos llena el corazón. A mí me lo llena plenamente con mis hermanos de comunidad. A mí me lo llena plenamente con mi esposa, con mi familia. Yo en mi vida nunca me iba a imaginar que iba a tener una familia como la que tengo. O sea, con sus altas y sus bajas, ¿eh? Claro. Tampoco son... Los matrimonios no son como la película de Disney. No. Es por lo que les decía, la vida siempre va a presentar desafíos, retos, dolor, alegrías. Lo va a presentar. El tema es que con Dios eso tiene sentido. Tú entiendes el por qué esas cosas te están sucediendo. Sin Dios, uno cae en los vacíos existenciales. Eso es muy común, y más en el mundo moderno. El hombre, sin el amor de Dios y cada vez alejándose más del amor de Dios, está perdido en su propio ser. Buscándose a sí mismo, se olvida que para encontrarse es mirando a su creador. Exacto. Al no entender esa realidad, entonces lo que está es llevándose poquito a poquito, mirando hacia adentro al vacío, un vacío, que va a terminar destruyéndonos. Tú sabes perdón que te interrumpa ahí, pensando en eso que tú decías, a veces Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, pero es su plan. Y nosotros, como en plena libertad que tenemos, porque nosotros somos libres aquí y hacemos lo que nos da la gana, Sí. por gracia de Dios, porque Dios permite eso. Entonces, a veces Dios tiene un plan con nosotros, sí, y nosotros no lo seguimos. Y Dios permite que tú te salgas de ese plan, aunque eso no sea lo que Él quiere. Para que tú veas que... Para que después... descubras, claro. Tú te encuentres con Él de otra forma, que tal vez no es la que Él quiso, porque, qué sé yo, tiene que ser a través de un accidente, tiene que ser a través de un acontecimiento muy fuerte, pero al final tú terminas conociéndolo. Claro. Que tal vez no es el plan que Él tenía contigo al principio, pero al final lo conoces, porque al final todo el mundo ve a Dios. Tarde o temprano, al principio o en el mismo lecho de muerte. Se va a ver. Tú sabías, Alberto, tú hablando de eso, yo recordando cuando hice el cursillo de cristiandad, que fue mi primer encuentro con Dios que yo tuve, yo le decía a Dios mío, yo estaba intranquilo, tenía sed de Dios, sed de ser amado. O sea, yo estaba vacío totalmente y buscaba el amor en la afectividad por la separación de mis padres. Yo vengo de una familia primero funcional, luego se hace disfuncional. Y eso me creó un vacío de yo refugiarme en noviazgo, buscando eso. Y el Señor me escrutaba y me decía, yo te amo tal y como tú eres. Con tu historia de salvación, yo te amo así mismo como tú eres. Y hay una frase muy particular de San Agustín de Hipona que dice que nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti.
Mi esposa la reza mucho. San Agustín de Hipona, Dice mucho. Amén. que Está bellísimo nuestro eso. corazón está inquieto, o sea, de Sí, no, buscar, San Agustín eso es un mundo aparte. de San buscar, Agustín de es- buscar eso, de buscar la salvación, de buscar ese encuentro con Dios. Ujú. Entonces, ese momento que el Señor me encontró, como dice el canto, ven del Líbano, te encontré, Busqué el amor del alma mía, busqué el amor del alma mía, el cantar de los cantares. el cantar de los cantares, y te encontré y no quiero separarme más de Dios. Entonces, eso es algo que es inescrutable. Es algo que solamente Dios sabe cómo actúa en medio de la historia de salvación de cada persona. Así es, así es. Y bueno, esto fue el inicio, ¿no? Ujú. Este es el primer episodio de Entre Hermanos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que hayamos podido tomar lecciones importantes para nuestras vidas de la historia de conversión de cada uno de nosotros, que, repito, es permanente, está en construcción, pero en breve tiempo intentamos arrojar este poquito de luz en la historia que el Señor nuestro Dios va construyendo para cada uno de nosotros. Más adelante haremos muchas cosas interesantes. Les invitamos a que nos sigan, a que les den a la campanita para que les den las notificaciones del contenido que iremos lanzando. Vamos a hablar de la vida de grandes cristianos. Aquí mencionamos a San Agustín de Hipona, por ejemplo, es mi santo favorito. Pero hablaremos de muchos otros que también a través Santa del ejemplo Teresita de de Lisieux. sus vidas nos dan grandes lecciones del amor infinito de Dios nuestro Señor para con nosotros. Hablaremos de muchos otros temas de actualidad, de temas que inciden en tu vida como cristiano. Y por qué no, si tienes un amigo o una amiga que quieres que se acerque a estos pasos de fe que el Señor construye para nosotros, envíale este link, envíale este canal para que tengan este contenido que hacemos con mucho amor e inspirados en la voluntad del más grande, del eterno, del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, No, claro que sí. Mañana, mañana a la misma hora y en el mismo canal. importante saber que esto es un proceso. La conversión es todos los días. Sí. No terminamos. Ujú. Sí. Y se acaba cuando morimos. O sea, ese día ya tú vas al cielo o con la misericordia de Dios al purgatorio. Chao, chao. Pero la conversión siempre es constante, es todos los días hay que perdonar, todos los días hay que entender por qué Dios hace las cosas, todos los días Dios lo hace todo distinto, aunque sea lo mismo. Aunque tú tengas todos los días que ir a buscar al muchacho al colegio, aunque tú tengas todos los días que desayunar, Acuérdese, comer, trabajar. santifica, Sí. acuérdese. Todos los hablar. días ¿Verdad? Dios Eso- lo hace distinto por eso, porque hay que estar constantemente convirtiéndose. Y algo que voy descubriendo, y muy breve, sé que terminamos, pero la batalla cada vez se hace más dura también, porque me doy cuenta que mientras más uno se acerca al Señor, el enemigo como que más se esmera y más Mientras fuerte actúa. conocimiento tú tienes de Dios, mientras más tú lo conoces y mientras más tú ves que Él es el que actúa en tu vida, el demonio se esfuerza mucho más, con mucho más fuerza Bueno, y con trampa mucho más fuerte para sacarte. Bueno, Carlito, ¿qué tarea te dejamos? La tarea de despedirnos. Para la próxima, yo quiero hacer una historia para que se mantengan en contacto con nosotros acerca de eso, de cómo el demonio engaña al hombre y a quién engaña con más fuerza. Bueno, Excelente. nada, yo le dejaré este pequeño fragmento. Al que al mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Si a ti se te ha dado mucha catequesis, mucha palabra, el Señor te va a exigir mucho más. Por eso yo te exhorto, el que me está viendo, que busque de Dios, que todo esto pasará, la vida pasará, pero la vida eterna es para siempre. Así que ya sabes, Amén. sigue tu podcast. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga siempre. Amén.